Ahí estamos grabando. Muy bien. Bien. Tienen que aceptar para que puedan continuar. Bueno, antes que nada, agradecer a la Fundación Fundamuso que nos convocó, a Pablo, a mí, y bueno, y en el tercer encuentro a Salomé, para poder dar esta capacitación sobre género. Y bueno, y también nos acompaña la gente del Centro Comunitario para la Mujer y la Familia, que la preside la señora Mirta Cure. Así que agradecerles a toda la gente, ¿sí?, que está también participando de la fundación. Y bueno, me toca presentar nuevamente, ¿sí?, a Pablo. Para quien no lo conoce, él es Pablo Farneda, es doctor en teoría, en historia de arte, la UBA, licenciado en comunicación social, de arte, de la escritura, investiga sobre arte, corporalidad, géneros y sexualidades, filosofía contemporánea y procesos de subjetivación. Así que bienvenido, Pablo. Un gusto nuevamente. Muchas gracias. Y yo tengo el placer de presentarla a Evangelina Roncaglia, mi compañera con quien dictaremos este espacio, que es psicopedagoga, es licenciada en psicología por la Universidad de Rosario, es futura profesora de psicología y además realiza estudios de posgrados en la Escuela de Orientación Lacaniana aquí en Buenos Aires y viene formándose en géneros y masculinidades desde hace ya bastante tiempo. Así que gracias y devuelvo la gentileza de que es un placer compartir el espacio contigo, Eva. Gracias, Pablo. Bueno, Bueno, somos aquí una... Aquí estamos. estamos. Bueno, con Pablo habíamos intentado delinear, ¿sí?, algunos temas así como para a ver si nos dan los tiempos, porque siempre nos quedamos un poco cortos. Pero bueno, un poco para contarle la idea de esta primera clase es trabajar las perspectivas epistemológicas para pensar, ¿sí?, los géneros y las sexualidades, el concepto y las características de género, el concepto y la idea de binarismo de género, o sea, un poco, ¿no?, qué es el género, la idea de binarismo, y cómo se inscriben, digamos, todas estas concepciones en nuestra vida cotidiana. También un poco para pensar, digamos, entre la formación de Pablo y la mía, ¿no?, un poco de la construcción de la idea de normalidad, la heteronorma, la diversidad y las orientaciones sexoafectivas, la performatividad del género y el tema que me han consultado varias por ahí, colegas, sobre todo de la psicología, respecto de la masculinidad, este género que no pensamos, como dice Pablo, ¿no?, y en los dispositivos de la construcción de esta masculinidad. Y tema no menor también, la infancia, ¿no? Y me gusta un poco como lo dice Pablo, las infancias cuidadas o vigiladas, cómo pensar las infancias en libertad. Bueno, es un montón, pero bueno, vamos a ver qué de todo esto puede ir Buenísimo. surgiendo. Bueno, Bien, si crees. muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer estar en Junín. Ya tengo grandes amigas en Junín, como Eva, como Gaby Cavalaro, como Dani Paredes. Así que ya estoy extrañando, de hecho, ir a comer un asado a Junín, y sigue siendo un placer en este año y medio que viene siendo virtual mi ida a Junín. Igualmente así todo me siento ahí compartiendo con ustedes. Yo siempre cuento esto cuando vengo a Junín, que es que yo vengo de una ciudad que se llama Chajarí, en Entre Ríos, y que, como para mí muy increíblemente, en Entre Ríos en Chajarí hay una cantidad de apellidos que son más o menos los mismos que están en Junín, y a mí eso siempre me sorprende. Después, cuando voy a Junín, me siento muy como en casa. Hay algo muy tano, de apellidos tanos que son los mismos, como Roncaglia, Rigoni, apellidos que solo existen en estas dos ciudades, que yo sepa, no hay muchos más, ¿no? O sea que se ve que en estas historias de las migraciones y las inmigraciones, de alguna manera Chajarí y Junín están conectadas ahí. Así que por eso yo voy siempre y me siento en familia. Bueno, la idea hoy es presentarle una serie de conceptos básicos que Eva
tituló como acercamientos o fundamentos epistemológicos, ¿no? O sea, yo creo que para pensar los géneros y las sexualidades, antes tenemos que pensar desde dónde las hemos pensado y desde dónde podemos empezar a pensarlas hoy. Entonces se trata de observar, de aprender a conocer los presupuestos epistémicos, los presupuestos epistemológicos de cómo hemos pensado el cuerpo, el deseo, la sexualidad y el género, ¿no? A mí siempre me gusta arrancar con una idea que suena un poco rimbombante, pero que para mí es fundamental, aunque no tengamos muchísimo tiempo para desarrollarla, y es que nuestra matriz epistémica, o sea, nuestro modo de conocer el mundo es un modo constituido y atravesado por la colonialidad. Entonces, nuestro modo de pensar el cuerpo, el deseo, el género y la sexualidad también tiene una herencia colonial y demasiadas veces sigue siendo profundamente colonial. Cuando digo colonial, ¿a qué me refiero? A que heredamos matrices culturales, sociales, estas matrices que yo llamo matrices epistémicas, o que Foucault llamaba así también, las heredamos de un pensamiento fundamentalmente moderno, europeo, eurocéntrico, binario, ¿no? Entonces el binarismo como matriz epistémica se aplica a todo en la vida, no es que se aplica al género. Pensamos binariamente porque vivimos binariamente, porque creemos que hay que estar de un lado o del otro, porque hay que o ser varón o ser mujer, o actuar de manera masculina o actuar de manera femenina, pero no importa qué binarismos, pueden ser River Boca, pueden ser partidos políticos, pero hay algo en nuestra constitución primaria que es profundamente colonial y que es pensar todo en términos de binarismo, ¿no? Entonces, excede la cuestión del género el tema de la matriz colonial binaria. Y para mí hay que nombrarla y empezar a visibilizarla porque si no, no se puede entender cómo desembocamos en un concepto tan reducido de género y corporalidad si no empezamos a revisar nuestras matrices epistémicas coloniales. Ese es el primer punto con el que a mí me gusta partir cada vez que voy a hablar de estos temas que tienen que ver con los géneros y las sexualidades. Cuando nos abocamos específicamente a las cuestiones de género, a mí me gusta afirmar que el género no es una característica de las personas. Cuando yo pregunto, ¿qué es el género en términos generales? Valga la expresión. Me gustaría que pensemos este espacio también como un taller de conversación, como un espacio de intercambio. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué ámbito se usa la palabra género? Las invito a que abran sus micrófonos. Discúlpenme los varones, si no les molesta, seguramente hable o me refiera en femenino en general. Espero que no les moleste, cualquier cosa me dicen, hablo con O y con A, hablo con E, pero hoy creo que perfectamente podría hablar todo con A. Bueno, eso. ¿Tienen resonancias de lo que puede significar la palabra género? Una construcción social. Una construcción social, bien. ¿Algo más? Cultural. Cultural. En los sentidos comunes, en otros usos de la palabra, ¿qué se presenta? Una variable, característica. Una variable característica, ok. Se reduce ¿Algo a más? femenino y masculino, básicamente, en la sociedad. Cuando hablamos del género de las personas, sí. ¿Alguna otra resonancia con la palabra? Una forma de mirar, dice Gaby. Sí, genial. Sí, pensaba en la sentir como una vivenciente. Ajá, se trabó, no llegué a escuchar bien. ¿Cómo decías, Emilia? Una vive, como siente. Exacto, un modo de vivir y de sentir, sí. Otra concepción de género también son los géneros
literarios. Ahí está. Un poco quería ver si surgía eso. Los géneros literarios. Sí, por modos de ejemplo. clasificación. ¿En qué otros? Modos de clasificar. Listo, Nielsen, me diste la pauta. Cuando hablamos de géneros musicales, ¿no? ¿Qué decimos? Rock, pop, ¿no? Cuando hablamos de géneros literarios, ciencia ficción, novela, histórica, lo que sea, ensayo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con los géneros? Con los géneros clasificamos. Porque el género, antes que nada, es un sistema de clasificación. Entonces, cuando uno lo ve así, esto tiene como mayor densidad, ¿no? Claro, las categorías que se usan adentro del género sirven ¿para qué? Para clasificar, ¿no? Después pasan cosas maravillosas. Hay libros que no entran dentro de ninguno de esos géneros. Y en general son los más atrapantes o los más interesantes, ¿no? ¿Es un ensayo o es una novela? ¿Es un cuento de ciencia ficción o es histórico? ¿No? Entonces empezamos a tratar de hacerlos encajar. Y entonces empezamos a abrir otras categorías nuevas para hacer encajar todo lo que no encajaba en esta o esta. Pero básicamente el género, en términos generales, es un sistema de clasificación. Por supuesto que es lo mismo que pasa con el género referido a la identidad de las personas. El género es un sistema de clasificación. A mí me gusta decir que el género es un sistema social e histórico de clasificación de los cuerpos, los deseos y los comportamientos. Cuando lo vemos así, empezamos a, digamos, o yo en algún momento cuando empecé a pensarlo así, me empecé a dar cuenta de que el género no era algo que tenía que ver con lo femenino. Vieron que decir temas de género, temas de mujeres. Sí. Por eso ofrecemos un taller que es sobre temas de género y sexualidades y van a venir 40 mujeres y 2 varones. Ahora hay 42, 43 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad se asume que es un tema que tiene que ver con las mujeres, y por supuesto que históricamente tiene que ver con ellas, porque han sido las mujeres las que han empezado a problematizar y pensar esto. Pero es urgente que empecemos a pensar el género como ese sistema de clasificación que está por debajo del ser mujer o del ser varón. Es un sistema como parte de esa episteme, ¿no? Cuando uno lo ve así, bueno, la perspectiva cambia y se complejiza. No hay nadie que no sea un sujeto con género. Lo que pasa es que se distribuyen los cuerpos y los comportamientos de manera diferencial según los géneros de cada cual, según el género de cada cual, ¿no? Entonces, este es el primer punto, que es entender que el género es un sistema histórico-social de clasificación de los cuerpos y de los comportamientos. Podríamos resumir eso en clasificación de las subjetividades. Y después que a este sistema lo podemos llamar tranquilamente sistema binario del género. El binarismo del género, el sistema binario del género. O sea, nuestra sociedad comprende al género, como dijeron muy bien por ahí, pero no recuerdo quién, solamente en una organización que es masculino-femenino, que es dicotómica, que es binaria. Sí, lo que Cuando llamamos, decimos binario, perdón, me metí, pero un poco no en esto, esta clasificación binarista, ¿no? Que faltó por ahí agregar esto de la relación normal, la heterosexualidad, ¿sí? Macho, hembra, hombre, mujer, ¿no? Que después, bueno, esto que no encaja dentro de las clasificaciones, bueno, después lo vamos a seguir, ¿no? Más adelante conversando. exactamente. Y fíjense que esto que trae Eva es que el sistema binario del género no solo organiza binariamente a la identidad de género, sino que también organiza binariamente la clasificación biológica. O sea, también nombramos a la naturaleza como binaria. ¿Cómo la pensamos? Como macho-hembra. Pensamos que en la especie Homo sapiens y en muchas otras especies mamíferas, lo que hay en la biología, en la naturaleza, es
macho y hembra. Entonces ahí vemos cómo el sistema binario de género no solo constituye la identidad de género de las personas en un proceso social histórico, sino que también lee, clasifica y organiza eso que llamamos naturaleza. O sea, miramos a la naturaleza desde las categorías del sistema binario del género. Esto es fundamental porque nos encontramos en un momento muy complejo en donde esa partición que es naturaleza-cultura o hablar de lo natural y lo cultural está entrando en crisis, en una crisis profunda. Y esas categorías también son parte de la episteme colonial moderna. También la episteme colonial moderna pensó la partición naturaleza-cultura como una partición real, verdadera. Nunca se le ocurrió que en realidad todo lo que decimos sobre la naturaleza lo decimos ya desde unos lentes que son los nuestros. No es una verdad que esté en la naturaleza. ¿Tiene sentido esto o es complejo? Ustedes pueden preguntar, comentar. En el chat, acá abrí el chat, había un comentario que dice una forma de ser en el mundo. Me imagino que a esto se refería cuando hablábamos de qué es el género, ¿no? Cuando yo preguntaba qué puede ser el género, una forma de ser en el mundo. Pueden Ser interrumpir, y estar en el mundo. pueden interrumpir como lo hago Sí, pueden yo, interrumpir, pueden abrir los ¿no? Que por micrófonos. ahí se entiende perfecto, dicen acá. Pensaba, ¿no? Un poco también desde la psicología, la partición está el sujeto, objeto, mente, cuerpo, siempre como una división, ¿sí? Digamos, o una cosa o la otra, ¿sí? Como que pensamos diferente, ¿no? Y dislocado de nuestro cuerpo, como si fuese aparte, ¿no? Que uno piensa pero sin el cuerpo o Buenísimo. utiliza el cuerpo sin la mente. Buenísimo lo que traes, porque esto da cuenta de que la partición naturaleza-cultura y la partición mente-cuerpo están por debajo de nuestra episteme, o sea, de todos nuestros modos de vida. Porque fíjate que tenemos salud, pensamos la salud como salud física y salud mental, como si fueran cosas distintas. Es increíble y todas nuestras instituciones educativas, de salud y no sé qué, están organizadas así. Y lo cuestionamos un poco, pero no cambiamos eso. Seguimos pensando en esa clave. Entonces, estas son herencias coloniales, que van mucho más allá de un tema de género, ¿no? Esto que trae Eva me parece que es clave porque muestra cómo estas particiones que son naturaleza-cultura, cuerpo-mente, se replican en un montón de campos, en un montón de nuestros modos de existencia cotidianos, ¿no? Bueno, a mí me gusta siempre partir de este concepto que es el sistema binario del género, porque esto primero organiza los lugares, ¿no?, que les corresponden a los cuerpos, que les corresponden a las subjetividades, pero además después organiza esto, la naturaleza misma, determina qué se considera que es natural y qué no. Y entonces ahí hay un enganche que Eva ya lo adelantó y que es como parte de este sistema binario del género, que es que este sistema binario del género presupone heterosexualidad. O sea, el sistema binario del género presupone que las relaciones sexoafectivas, amorosas, románticas, van a ocurrir siempre entre varón y mujer, e incluso, adrede uso estas categorías, macho y hembra, ¿no? O sea, que ahí va a producirse el encuentro. Entonces, la hetero, digamos, esto es lo que llamamos heteronormatividad. La heteronormatividad es la presunción, que a mí me gusta, por adrede, para molestar, decir, la presunción compulsiva de heterosexualidad. O sea, compulsivamente le atribuimos a todo, no solo a las demás personas, a todo heterosexualidad de antemano. Después vemos si eso se pone en cuestión, pero eso pasa en nuestras instituciones cotidianamente, pasa con las infancias
cotidianamente. O sea, lo que hacemos con las infancias es presuponer que si es una nena, va a tener un novio en el jardín. Nunca nadie le pregunta a su hija, ¿tenés noviecito o noviecita en el jardín? No le das a elegir, mucho menos a los varones. No le decís a un varón, ¿te gusta algún chico de tu jardín? No, ahí tenés. O sea, imagínate que venga un tío, en este caso un tío puto, y le pregunte eso al sobrino de 5 años. Caos familiar, o sea, ruedan cabezas en la cena familiar. Acá, Esas cosas que no. acá en mi casa, por ejemplo, yo tengo la nena de 8 años y bueno, ella me escucha hablar mucho, yo trabajo en la comisaría de la mujer y tengo amigos homosexuales y ella le dice a mi marido, que es un hombre más grande, papá, yo me puedo enamorar de una mujer o me puedo casar con una mujer. Imagínate mi marido con 61 años se pone como loco, hizo esas cosas que le enseñamos y reí. Mira, es muy cómico. Sí, sí, desconstruite, papá, le dice, con 8 años. Pero porque está la madre acá, imagínate. Qué peligro, claro. Igual el relato es alucinante porque suena a que tiene unas ganas de provocarlo al padre. No es tanto que le importe la compañerita. No es que le importe la compañerita, sino que tiene una gana de joderle, de ponerle el dedo a la llaga, ¿no? Qué hermoso. Qué hermosas que son las infancias. Hoy salió justamente, no sé si en Revista Subestada o Página 12, no recuerdo, para ir metiendo un poquito sobre masculinidades, ¿no? La carta de un diario íntimo de un niño, ¿sí? Donde se despide, ¿no? Con un intento de suicidio, porque no le estaba permitido tener un diario íntimo como así lo podían tener sus compañeritas mujeres. Como para ir pensando un poco, ¿no? En escuchar estas es interesante, infancias. ¿no? Porque total, hay mucho para escuchar ahí, también hay mucho que proyectamos, incluso también nos pasa lo contrario, como desde lo progre podemos proyectar un montón sobre las infancias, ¿no? Como es muy interesante esa tensión, cuánto hay que sostener un espacio de escucha para que la infancia exprese lo que necesite expresar, ¿no? Pero en principio, digamos que durante mucho tiempo, y en muchas familias y en muchos lugares va a seguir pasando, a las infancias no se le preguntan si tienen novia, novio, o sea, no se les da esa opción. La presuposición es de heterosexualidad, por eso yo uso esta expresión que es heterosexualidad compulsiva, presunción compulsiva de heterosexualidad. Me gusta la palabra compulsiva. Perdón, ¿no? E incluso, esto viene sí. mucho del mundo adulto, ¿cierto? Porque yo también tengo mi hijo de 8 años que viene con estos planteos, que a mí me encantan. Anoche, de hecho, nos dijo, bueno, a mí me puede gustar un hombre, una mujer o un alien. ¿Y vos qué vas a decir si a mí me gusta un alien? Es como nosotros descompuestos de risa, pero no hay mujeres y varones, hay personas. Es como esto, ¿no? Lentamente. Sí, lentamente está pasando eso. Pero está pasando en algunos reductos, en un montón de otras instituciones de familias de no sé qué, ni siquiera se puede hablar de estos temas. O provoca cosas muy complejas, ¿no? Tematizar todo esto. Entonces, vivimos en una época que yo creo que, disculpen, me puedo hablar con ustedes como si yo estuviera en el almuerzo con mis amigues. Vivimos en una época muy de mierda para muchas cosas, pero también muy alucinante para otras, ¿no? O sea, hay una transformación en un montón de planos, no sabemos a dónde va este mundo, pero al mismo tiempo hay cosas interesantísimas que dan ganas de vivir algunos años más. Es decir, che, paren, que la pandemia no nos lleve a todos tan rápido, porque acá están pasando cosas también que pueden ser interesantes, ¿no? Vienen infancias distintas. Para algunos, miren, algo que yo escucho mucho, ¿no? Es como, bueno, pero estas infancias que hablan, no sé, que plantean esto de lo gay, lo lésbico, lo trans, como si estuviera todo bien, tienen la cabeza lavada, eh, están influenciados e influenciadas por los medios de comunicación o por discursos, no sé qué. Y a mí esto siempre me hace preguntarme,
Y el modelo de familia bien constituido, papá, mamá, nena, nene, todos heterosexuales, todos pulcros propietarios, con auto en la puerta de la casa, todo ese modelo, ¿no era también una influencia? ¿No era también un modo de imposición de deberes, formas de ser y formas de sentir? Eso es muy loco, ¿no? Porque parece como que ahora los medios de comunicación... ¿Y dónde se inventó la familia modelo? El modelo de familia nuclear se inventó básicamente en las publicidades de los años 40. O sea, también lo inventaron los medios de comunicación. Mamá, papá, dos nenes rubios, películas de Hollywood. O sea, es muy loco esto, ¿no? Como todo lo que nos está pasando tiene que ver con pliegues del campo social. Lo que decimos y hacemos en nuestros discursos y prácticas son modos de plegar lo que en el campo social se está transformando. Y siempre fue así. No es que hay un modo de familia de verdad, pero estos son como nuevas influencias, aliens, para traer la imagen, me encanta, de otros planetas, ¿no? Que nos están invadiendo. Y sí, obvio que las infancias van a plegar otros modos de pensar y de sentir y no sé qué, si pasan otras cosas, ¿no? Y van a estar influenciadas, y sí, van a estar influenciadas, como mi mamá también estuvo influenciada por un modelo de familia, Pablo, y mi papá. discúlpame, ¿no? vos sabés que a mí me pasó justamente de contarle a mi mamá, tiene 71 años, el tema de la causa de Santi Maratea, de la Fundación por las Infancias Trans. Y entonces yo le decía, ¿cómo puede ser que no puede llegar a juntar 32 millones de pesos para comprar una casa y por lo de Mita juntó 3 millones de dólares? Y mi mamá me decía, y bueno, pero era salud. Le digo, pero lo otro también es salud, ¿me estás cargando? Bueno, indignación total. Eva es mi psicóloga y muchas veces me dice a dónde hay que parar, porque llega un momento que es un tema generacional, ¿no? Pero que si estés en la discusión no llegas a ningún lado, porque cuando me dijo, no, lo otro era salud, lo de Mita era salud, y lo de los chicos, o sea, hay nenes que se suicidan, o sea, y ahí fue cuando digo, bueno, esto que vos decías con el tema de la familia y de los padres y de los mandatos y de la tele y bueno, y eso que vendían, ¿no? Total, y me parece interesante algo que trajiste recién, que es hay que saber cuándo parar. Y es que cuando vamos a estas conversaciones desde lugares de confrontación, terminamos generando como posiciones más reaccionarias todavía en contra de todo lo que tiene que ver con género, sexualidades, diversidad. Entonces, hay algo de esto que traes, que para mí es muy sabio, digamos, que hay que tenerlo presente, es que efectivamente hay diferencias generacionales y hay marcas generacionales para pensar todo esto. Entonces, hay algo ahí que sostener y que construir. El diálogo necesita ser construido, ¿no? Y también nos toca como poder sostener ese trabajo de construcción con la complejidad que tienen estos temas, porque si no, vamos directo a la confrontación y ahí es muchas veces mucho más difícil. Hay algo que tiene que ver con una transformación de esta época respecto a esos temas, que es una transformación de la sensibilidad. Y eso no se le puede obligar a nadie a que le pase, ¿no? Aunque tengamos todos los argumentos racionales para explicarle al otro. Va más por el lado de una transformación de la sensibilidad que por un tipo de argumento que podamos sostener. Pero bueno, todo esto, ¿por qué? Porque vivimos en una cultura que tiene una historia muy larga de esta matriz colonial binaria para pensar los géneros y las sexualidades. Por eso hemos pensado lo normal como los géneros binarios, varón-mujer, masculino-femenino, y la relación sexual normal como la heterosexualidad. A eso llamamos heteronormatividad, ¿no? La presunción compulsiva y obligatoria de heterosexualidad en los demás. Eva, ¿resonabas con algo de esto de lo normal? No, por ahí escuchando, ¿no? A Lore, ¿no? Son muchos años, ¿sí? De que nos han transmitido toda esta cultura, ¿no? Binaria, ¿sí?
difícil es por ahí, como vos decís, este choque generacional, ¿no? Que no se trata justamente de ponerse en discusión, sino de construir, ¿sí? Y que puedan, ¿no? Empezar como a escuchar también todo esto que para ellos es muy novedoso, ¿no? Para ellos es nuevo todo esto que se está hablando, ¿no? En esta capacitación, o lo que refiere, ¿no? A toda la cuestión de género. Y sí, resueno totalmente con la palabra normal. Invito a todas mis colegas psicólogas también, ¿no? Que venimos, ¿no? Ya desde el siglo XVII, XVIII, ahí que se ha creado, ¿sí? El concepto de normalidad, pero para mi sorpresa, ¿no? Cuando estábamos investigando con Pablo, que se empieza a inventar a la inversa, digamos, el concepto de normalidad aparece en relación a lo que se consideraba como no funcional, como lo anormal, como aquello que no entraba en las categorías que vos decías justamente, Pablo, de lo aceptable, de lo esperable, ¿no? Que justamente, que fue también el 2019, bueno, no recuerdo el año, que fue modificada la ley de salud mental, ¿sí? En el artículo donde, ¿sí? Ya no se considera, ¿sí? Y en el manual de psiquiatría también, la homosexualidad como un trastorno, porque antes sí era un trastorno de enfermedad, se consideraban, ¿sí? A las personas homosexuales como personas enfermas, anormales, no normales, ¿sí? Desde ahí resueno por ahí algunas colegas que también creo que... Yo hablo mucho con Emilia y Emilia lo que le intento explicar dentro de lo que se puede, porque una nena de 8 años, que no hay cosas anormales, o sea, son personas. Son personas, tienen los mismos derechos que tenés vos, y de su vida puede hacer lo que quiera, y no es anormal si tiene de novio o de pareja una persona de su mismo sexo, género, no importa, es una persona y vos la tenés que respetar. Y ella, es como que lo ha incorporado bastante, es una nena de 8 años, también con el padre es como que lo confronta cuando empieza con esto de que yo puedo tener una novia, papá, si no, mirá, nuestros amigos, pero bueno, eso es lo que creo que hay que arrancar desde ahí con los chicos, me parece, Sí, ¿no? está buenísimo. Voy a Yo soy retomar abogada, no soy psicóloga, entonces como yo lo veo desde ese lado, del derecho. buenísimo. Tenés los mismos derechos que cualquiera. Perfecto, eso, como que cada uno también va a ir encontrando desde dónde, ¿no? Quiero retomar las cosas que escribieron, porque está Sí, bueno. eso te iba a decir, María Pablo. Cecilia decía, no podemos seguir sosteniendo la familia nuclear, hay diversidad de familias y conformaciones ensambladas, comaternales, coparentales, extendidas de triple filiación, etcétera, exacto. Martina dice, con el tema de la familia modelo, al reproducirse la idea basada en la heteronorma, se acepta, se ve como un problema o locura aquello que intenta romper esas heteronormas, exactamente, ahí volví al tema de lo normal, lo patológico, ¿no? Ahora voy a retomar eso. Estela dice, hay teorías que afirman que ese modelo de familia fue creado a raíz del sistema capitalista que necesita al hombre como mano de obra y a la mujer como madre, quien cuida y se encarga del hogar. Todo lo demás que queda fuera de la norma no entra dentro de esa sociedad. Muy bien, yo me termino preguntando, chicas, ¿para qué? Ustedes no necesitan tomar un taller de género, tienen que empezar a darlo, básicamente. Antonella dice, coincido con lo del capitalismo, creo que la división del trabajo lleva a este modelo de familia, se asiente mucho más. Pero también pensándolo desde la época en donde la iglesia tenía el poder del saber, esa concentración que era solo para unos pocos y nunca para las mujeres, siempre relegadas, histórico. Tal cual, históricamente, Bueno, ¿no? y Bueno, para agregar, dos o tres cosas. yo quiero agregar al comentario Sí. de Antonella, ¿sí? En esto en relación a las iglesias y a las brujas silenciadas. Claro, por supuesto. Por supuesto que hay una larga persecución, ¿no? Para constituir este modelo de familia y este modelo de mujer sumisa que el modelo de familia exige. A mí me parece, Eh, perdón si había alguien que quería hablar, pero estaba pensando también en esto, ¿no? Que ya hoy por hoy cuestionamos, interpelamos el concepto o esta idea, ¿no es cierto?, de familia
tradicional, convencional, y hablamos de diversidad de familia, como lo había escrito en el chat. Pero por otro lado también, digo, interpelamos el tema de cómo maternar, quién paterna. El otro día escuchaba a Marta Dillon en un curso que estoy tomando sobre niñez, donde hablábamos de estos temas, de los modelos de familia, de las conformaciones, y hablaba de que también hay que romper con la idea que quien materna es quien de alguna manera tuvo los hijos y no se puede maternar de otra manera. También se puede maternar siendo amiga, siendo tía, prima. Hablaba de cómo también romper un poco este modelo y cómo ella, de alguna manera, maternaba, pero también en tribu, cómo armar redes para que la maternidad también deje de ser de alguna manera algo tan pesado y se pueda desfocalizar o descentralizar, que sí, quien materna es solamente quien tiene sus propios hijos y lo demás no se considera. Entonces me pareció como re interesante este aporte de cómo pensar el maternaje, si se quiere, en tribu, en vínculos, con redes, porque me parece que es necesario y también es algo más saludable, si se quiere. Definitivamente. Además, yo pienso la complejidad de cosas que pasan en los pueblos chicos o en las ciudades chicas, ¿no? Porque me crié en una. Y en principio, un poco todos y todas nos criamos en red. Por lo menos hasta mi infancia, ¿no? Hasta hace algunos años, bueno, hace unos cuantos años, pero hasta hace algunas décadas, la imagen de criarse en red implicaba que uno entraba y salía de la casa de los primos, de la casa del vecino, de la casa de la tía, de la casa de la abuela. Eso se fue dificultando, en las ciudades grandes se dificulta, pero también criarse en red implica una transformación de lo que creemos que es la familia y de quién tiene injerencia en la crianza de las niñas, ¿no? O sea, a la red hay que crearla y hay que sostenerla todo el tiempo, y eso es lo más complejo. Ahora, bueno, lo que pasa es que en una lógica en donde los y las hijas, históricamente durante siglos, son propiedad de la familia, del pater familias, originalmente, ¿saben que la palabra familia es una palabra latina que nombra, el pater familias es el padre de una serie de personas, es el padre / propietario de una serie de personas que incluye su esposa o esposas, toda su prole y los esclavos que trabajan en la casa, esclavos y esclavas. O sea, eso es la familia. La palabra familia históricamente es un sistema de dominación de un pater sobre una serie de personas que le pertenecen como propiedad. Eso tiene 2000 años de historia. Es difícil que no heredemos algunos de esos rasgos en nuestros modelos de familia y que deconstruir esos modelos de familia no nos lleve mucho trabajo, porque de hecho nos lleva mucho trabajo, ¿no? En principio hay que empezar a sacarse la idea de que los y las hijas son propiedades para poder criar hijes en red, porque hay que bancarse que intervengan otras personas en esa crianza y que piensen distinto. No es tan fácil, ¿no? Es como un desafío ahí a la subjetividad y a lo colectivo muy grande, pero muy interesante. Ahora, bueno, también implica ir desarmando todos estos biologismos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Patricia. No, ahora cuando hablaste de familia, yo soy niñera. Soy diseñadora gráfica, pero ahora estoy laburando de niñera. Y me pasa un montón a veces cuando estoy con los dos pequeños, son dos niños, porque hay veces que yo tengo muchas formas de pensar. Igual la mamá es reabierta y podemos hablar un montón, pero a veces con el papá es el tema. No sé, por ejemplo, me pasó que al más grande le gustaba el color rosa. O sea, es como que tenía fanatismo por el color rosa. Y nada, yo también, diseñadora, daba talleres para niñas, entonces los colores son universales. Y para mí el rosa es universal, no es para nena. Entonces, con el papá hubo ahí como un par de cosas, o sea, no malas, sino que él tenía miedo que en el jardín lo cargaran porque al nene le gustaba el color rosa. O sea, es un color. Pero en general siempre es en nombre de el miedo a que le pase algo. En general el argumento es eso, ¿no? Como
Digo, los relatos de mi familia eran, no seas gay porque tenemos miedo de que te pase algo. Como si yo pudiera elegirlo, ¿no? El miedo, muchas veces de las paternidades y maternidades, viene de que mi hijo o mi hija sufra. Bueno, pero estas son las operatorias, ¿no? Cómo operan los mandatos del binarismo y la heteronormatividad. O sea, operan a través del miedo. Totalmente. ¿No? Operan en una red subrepticia muy compleja, ¿no? Yo, Pablo, trabajo con el colectivo LGTBI y varias consultas que me llegan, bueno, mayormente trabajo con población travesti trans, pero varias de las consultas que me llegan es de mamá, papá, o bueno, a veces la propia persona que trae todo esto, ¿no? Que no me animo a decirlo porque tienen miedo de que sufra, me quieren evitar el sufrimiento, que me hagan bullying, que me hagan discriminación, cómo puedo acompañar, y todo eso sigue apareciendo y en el consultorio se ve todo el tiempo. Cómo aparece Total. También todos estos mitos que andan rondando de ¿por qué él elige? Y realmente la pregunta es, ¿elige? Entonces cuando alguien empieza a hacer sus intervenciones, creo que ahí se ve realmente los cambios, pero mientras sigamos con el tema del mito, mientras también haya profesionales de la salud que no tengan perspectiva de género, perspectiva de diversidad, de disidencia, es muy difícil. A mí me ha llegado una cantidad importante de pacientes que dicen, no, porque me dijeron que, bueno, eso era algo pasajero, ya se me iba a pasar. Entonces vos decís, bueno, ahí, ¿cuáles son las intervenciones salvajes que hacemos quienes somos profesionales de la salud? Entonces también ahí hay mucho para trabajar en ese sentido. Conozco esas intervenciones. He pasado de vivirlas en carne propia a trabajar en el ámbito del psicoanálisis en los últimos 10 años y me he encontrado con cosas alucinantemente escabrosas por momento e interesantes por otro, y nos encontramos con de todo. Yo lo que haría ahora sería como puntear para quienes, digamos, porque acá hay gente muy formada, eso está claro. Gente que está muy formada, pero tal vez también hay gente que me dice, che, yo no tengo ni idea de algo, yo en 5 minutos quisiera puntear 2 o 3 palabras, casi como si fuera un glosario esto, para que quienes necesiten y puedan tomar nota, ¿no? A partir de haber primero presentado este concepto que es el de matriz binaria al género, o como a mí me gusta llamarle, matriz colonial binaria al género, yo puntearía 2 o 3 imágenes o 2 o 3 nociones claves a partir de un PowerPoint, supónganse. ¿Qué sería? Primero, que las prácticas sexuales de las personas son una cosa muy distinta de la orientación sexoafectiva, que es otra dimensión, y muy distinta de la identidad de género. Para mí es fundamental que podamos distinguir que son 3 cosas distintas, valga la redundancia. ¿Por qué? Primero porque la orientación sexoafectiva es algo que una persona asume como propia. Las prácticas sexuales son cosas que las personas hacen, y no es lo mismo. Por ejemplo, hay una categoría muy interesante cuando uno habla en investigaciones, cuando hacemos investigaciones sociológicas en temas que tienen que ver con diversidad y prácticas sexuales, nosotros no hablamos de, por ejemplo, varones gays. En general, si tenemos que hacer una encuesta, preguntamos, una encuesta, por ejemplo, sobre salud o prevención de HIV, preguntamos a varones que tienen relaciones sexuales con otros varones. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, ustedes viven en un pueblo chico, o sea que van a entenderme bien. Hay un montón de varones que tienen relaciones sexuales con otros varones y no se consideran gays. De hecho, muchos se consideran heterosexuales. Hay un viejo mito en los pueblos que es, si sos activo no sos puto, ¿no? O sea, puto es el que se deja. Eso cunde, ¿no?, en los pueblos, ese imaginario. Bueno, pero yo, como profesional y como investigador, tengo la obligación de respetar el modo en que la persona se autopercibe y percibe su orientación sexoafectiva. Si una persona se percibe como heterosexual y además tiene prácticas sexuales con otros varones, yo no tengo por qué
decirle que no es heterosexual, ni tengo por qué decirle que es gay, no tengo por qué sacarlo del closet, ni imponerle una orientación sexoafectiva. Algo que en los comentarios, conversaciones de barrio, conversaciones de pasillo, hacemos millones de veces. Que es decir, no sé, comentarios que hasta uno dice, sí, son chistosos, pero tipo, uno viejo de cuando existía el correo es, a este no le, ¿cómo era? Este recibió la carta pero no abrió el correo, ¿no? Era un comentario que ahora la metáfora es con el mail. Este recibió el mail pero no lo abre, ¿no? O sea, no lo dice. Este es gay pero no se da cuenta. Ese era el chiste, ¿no? Este es gay pero no se da cuenta o no sale del closet. Esta es lesbiana pero no sé qué. Estamos en general presuponiendo también sobre los demás orientaciones sexoafectivas. Lo podemos hacer con la heterosexualidad, y a eso lo llamamos heteronormatividad, pero muchas veces también lo hacemos con las orientaciones diversas. Y eso puede resultar profundamente violento. Entonces, prácticas sexuales es una cosa, orientación sexoafectiva es otra. Es el momento en donde la persona se autopercibe de una determinada manera, se reconoce de una determinada manera. Por ejemplo, mi caso, en donde yo me autopercibo y me reconozco como puto, que es una palabra que a mí me gusta mucho, además, ¿no? No tengo problema con esa palabra. Homosexual no me gusta porque me recuerda a la categoría médica. Homosexual es una categoría médica y yo no me quiero nombrar con una categoría médica. Gay tampoco me termina de resultar muy simpático, pero puto me resulta recómodo. Bueno, eso es mi orientación sexoafectiva y en ese sentido es mi identidad sexopolítica. No es una identidad en el sentido en que yo creo que sea la verdad de lo que soy, sino que es una identidad estratégica que yo puedo usar, por ejemplo, en este contexto, para dar un taller y posicionarme dictando una clase o dictando un taller desde un lugar determinado. Eso es una orientación sexoafectiva. Una identidad de género es el modo personal, singular, individual, en que la persona experimenta, siente, vive su género. Tampoco es lo mismo que la orientación sexoafectiva. La orientación sexoafectiva es hacia quien yo deseo, a quienes yo deseo y de quienes yo me enamoro y con quienes yo me relaciono sexoafectivamente. Una identidad de género es la vivencia interna y personal del género. ¿Por qué yo hago esta aclaración que es tan básica, pero para mí es fundamental? Porque la orientación, la identidad de género puede ser, para muchas de ustedes, ser una mujer. Tal vez haya acá alguien que no se sienta una mujer. Para muchas de ustedes debe ser una mujer. Para mí puede ser un varón. Ahora, no tiene nada que ver, digamos, no tiene nada que ver, lo voy a decir así. No está directamente relacionado la identidad de género con la orientación sexoafectiva. Por ejemplo, acá puede haber varones y mujeres cis. Ahora yo voy a aclarar qué significa cis, para quienes no lo saben. Puede haber varones y mujeres trans, o puede haber personas no binarias. Tomo un ejemplo. Una mujer trans es una persona para la cual su identidad de género es femenina. Ahora, esa mujer trans puede sentirse atraída sexual, erótica y románticamente, afectivamente, por otra mujer. A lo cual muchas personas, porque lo he escuchado decir, pueden hacer el comentario de, pero y al final, ¿para qué hizo tanta movida de hacer un cambio trans y no sé qué si al final le gustaban las mujeres? Y la verdad es que no tiene nada que ver la identidad de género, o sea, la vivencia interna, cómo la persona necesita sentir y vivir para ser feliz, de hacia dónde se le organiza el deseo, la sexualidad y el amor. Entonces, una mujer trans puede ser una mujer trans hetero y enamorarse de varones.
O puede ser una mujer trans lesbiana y enamorarse de mujeres cis o de mujeres trans, ¿no? Estoy diciendo cosas muy simples, pero que hasta hace poco tiempo estas cosas eran como incomprensibles. Yo ahora siento que las hablo acá con ustedes y que la mayoría de la gente me dice que sí con la cabeza, que se entiende, que está todo claro esto. Igual yo hago este trabajo de reforzar sobre estas nociones, porque siento que, bueno, que son importantes y que no son menores. Cuando decimos personas cis o personas trans, hay una distinción. Las personas cis son todas aquellas personas que viven en un género que coincide con el género que le atribuyeron cuando nació, a partir de una genitalidad que tenía. En mi caso, por ejemplo, yo cuando nací, el médico y todos vieron, y en la ecografía antes de que yo nazca habían visto que tenía un pitito. Como tengo un pitito, se asume que voy a ser un varón. Y entonces, desde que nazco, me crían como un varón. Resulta que yo llego a la adultez sintiendo que más o menos con un montón de esfuerzo encajo en la categoría de varón. Un montón de trabajo me llevo a encajar. Pero encajo, ponele, ¿no? En tanto que encajo, o sea, que me autopercibo en un género que coincide con el género que me asignaron, yo soy una persona cis. Verosímilmente, la mayoría de las personas que estén acá sean personas cis, ¿no? Personas en donde el sexo asignado al nacer, o mejor dicho, el género asignado al nacer a partir de una cierta genitalidad, coincide con el género en el que se autoperciben como adultas. Eso es una persona cis. Una persona trans es una persona que transita del género que se le asignó al nacer a el género en el que elige construir su subjetividad o vivir. Y ahí digo elige porque hay que tener mucho coraje para elegir transitar en una sociedad transfóbica, ¿no? Transicionar en el género, hay que tener mucho coraje ahí, hay que tomar un montón de elecciones para poder vivir el propio sentir. Eso es interesante porque uno no puede elegir cómo se siente. Yo no puedo elegir ser hetero o gay, pero sí puedo elegir qué hago con eso y cómo lo vivo. Y entonces ahí aparece algo que es interesante porque eso es una potencia política, individual y colectiva. Podemos elegir cómo vivir, cómo construir una sociedad más igualitaria, más inclusiva, aunque esa palabra sea compleja. Más o menos quedan claras esas tres distinciones, ¿no? Muestro un par de imágenes más de este Power, muy simple, pero que me parece que acompañan, ¿no? Yo les decía que a mí me gusta pensar en el concepto de sistema de género, ¿no? Está compuesto por el binarismo y por la heteronormatividad, es histórico, social y cultural, varía con las culturas y varía con las épocas. No toda la historia de nuestra cultura fuimos una sociedad heteronormativa. De hecho, es bastante reciente la heteronormatividad en nuestra sociedad. No tiene más de 200 años, ¿no? Aparece coincidentemente con la aparición de la palabra que trajo muy bien Eva hace un rato, normalidad. Cuando se inventa la normalidad desde el discurso biológico y médico, aparece la sociedad normativa. Antes no se hablaba de categorías como heterosexualidad y homosexualidad. De hecho, las palabras heterosexualidad y homosexualidad aparecieron en el siglo XIX. Primero se habló de homosexualidad en 1867 y recién en 1869 aparece por primera vez la palabra heterosexualidad. Ahora vamos a reflexionar sobre eso, ¿no? Que es que primero haya aparecido la palabra homo y después la palabra hetero. Y después, lo tercero que yo pongo acá es el sistema de género que define categorías biológicas como supuestamente naturales. El género hacia los sexos y no al revés. Durante décadas, lo que podemos llamar los feminismos de la segunda ola, los feminismos del sistema sexo-género, que se llamaban así, los feminismos de los años 50, 60, 70, hasta hoy, son feminismos que han afirmado que si bien el sexo era biológico, el género era una construcción cultural.
¿no? O sea, esto lo escucharon un montón. Si bien el sexo es natural, el género es una construcción cultural. Bueno, la apuesta de los últimos años, de lo que llamamos los feminismos de la tercera ola, las perspectivas queer, las teorías queer, los colectivos queer, que por ahí escucharon la palabra queer, Q-U-E-R, E-R, E-E-R. Desde las perspectivas queer y los feminismos de la tercera ola, se empieza a decir, no es que los sexos sean naturales y los géneros construidos, es que también nuestro modo de mirar los sexos estuvo atravesado por el binarismo del género. Entonces, el sistema del género también creó unas ciertas categorías sexuales, biológicas, como, entre comillas, naturales, ¿no? Entonces, esto es complejo e interesante, no es tan fácil de digerir, pero tal vez es lo más interesante que tenemos de trabajo de aquí adelante. Empezar a pensar que eso que pensábamos que era lo natural, no se trata de que sea natural, sino de que lo construimos como natural a partir de parámetros epistemológicos culturales. Y por eso vemos al sexo como organizado en macho y hembra, de manera binaria, cuando en realidad tenemos miles y cientos de miles de casos en donde la biología no produce una genitalidad totalmente macho ni totalmente hembra. Históricamente a eso se lo ha llamado hermafroditismo. Y hay millones de casos de hermafroditismo en el mundo, millones. Las tasas de las estadísticas de intersexualidad son altísimas. Hoy ya no hablamos más de hermafroditismo. Hermafroditismo fue una categoría justamente patologizante sobre esos cuerpos. Hoy hablamos de intersexualidad. Y miren qué interesante cómo ha pensado nuestra cultura el tema de la intersexualidad. Nuestra cultura piensa que lo natural es nacer como macho o como hembra. Y que si pasa algo en tus hormonas, en tus cromosomas o en tu genitalidad, porque tenemos tres modos de definir el sexo: sexo cromosómico, sexo hormonal y sexo genital. Si pasa algo que no encaja correctamente en los parámetros que yo establezco como los parámetros normales de la biología, o se cruzan, por ejemplo, puedes tener sexo cromosómico cruzado con el sexo genital distinto, ¿no? Los famosos casos de XXY, por ejemplo, ¿no? De cromosomas, de una combinación cromosómica que no responde al XX o al XY. Cuando pasan todas esas cosas, nuestro discurso biológico médico dice: la naturaleza se equivocó. La naturaleza produjo una anomalía. Miren qué interesante esto. O sea, si uno piensa, estrictamente hablando, la naturaleza no se equivoca nunca. La naturaleza varía. Lo que hace la naturaleza siempre es variar y siempre produce diversidad y biodiversidad. Pero desde nuestros parámetros binarios de la biología, decimos que la naturaleza cometió un error. O sea, que nació un cuerpo anómalo. O, peor aún, con una malformación. Por ejemplo, si la genitalidad no encaja exactamente dentro de mis parámetros de lo que sería tener un pene o tener una vulva, ¿no? O tener un clítoris como corresponde. ¿Quién puede decir que esta expresión ya peyorativa que es micropene, porque es una expresión peyorativa, ¿no? Micropene implica, la palabra misma implica que vos estás comparando esta singularidad corporal de esta persona con un supuesto pene que debería tener? O sea, lo estás sometiendo a un modelo de que vos imaginás en la biología que es el correcto, porque a la naturaleza no le importa si hay un modelo correcto. La naturaleza no hace modelos. La naturaleza produce diversidad.
Ahora, nuestro discurso, nuestra episteme colonial moderna, nuestra medicina hegemónica, determina que hay cuerpos normales y hay cuerpos anómalos. Y los cuerpos intersex son leídos y considerados como cuerpos mal formados o anómalos. Yo les quiero aclarar, porque esto me lo van a preguntar seguro, me dicen, pero ¿no es cierto que esas anomalías traen problemas médicos? ¿Traen problemas concretos de salud? Por ejemplo, pueden ser problemas urinarios, problemas, un montón de tipos de problemas. Me detengo ahí. Me detengo en los urinarios si quieren. Ahora van a ver por qué digo esto. Yo les puedo decir que por las estadísticas que tenemos de casos intersex, solamente el 2% de las corporalidades intersex tienen problemas de salud reales. Los demás no son problemas de salud. Los demás son que el cuerpo no se adapta a lo que yo presupongo, el cuerpo no encaja en lo que yo presupongo que sería un cuerpo correcto. O sea, que no tienen que ver con anomalías verdaderas. Anomalías son aquellos problemas de salud, aquellos problemas de malformación que provocan alguna complicación en la salud. El 98% de los cuerpos intersex no tienen ninguna complicación de salud. Y ahí entra otra cuestión que es, ¿pero las personas intersex se pueden reproducir? Y bueno, habrá que plantearse si la reproducción es una exigencia, porque desde nuestro imaginario cristiano colonial parece que solo nos consagramos y nos definimos por ser seres reproductores. Parece que si no sos papá y mucho menos mamá en esta sociedad, no cumpliste con el rol que te tocaba como mujer. Entonces, no sé si no habrá que también cuestionar estos modos en donde consideramos un problema de salud el hecho de que un cuerpo no sea biológicamente reproductor en los parámetros de lo que es para nosotros. Y acá retomo algo que dijo, paren, porque quiero decir quién lo dijo, porque a ver si la encuentro, pero lo voy a decir, Paredes era de apellido. Cecilia. Algo que dijo Cecilia, que es, ¿y si empezamos a pensar otros modos de maternar y otros modos de reproducirnos y otros modos de paternar? Porque la tecnología ya lo pensó, ¿eh? La tecnología ya lo está pensando y lo está comercializando. Hay muchos otros modos de reproducción ya no heterosexuada para la especie humana. Difícil de bancarnos eso, pero se viene. Se viene una reproducción no heterosexuada para la especie humana. Hasta hace pocos años, el único modo de reproducción para la especie Homo sapiens era la reproducción heterosexuada. No estoy hablando de heterosexual como orientación sexoafectiva, estoy hablando de heterosexuada como un modo de reproducción. Hoy ya no la es. Hoy puede ser perfectamente tecnológicamente mediada la reproducción. Ya no necesita una relación heterosexuada la especie Homo sapiens. Entonces, bueno, también podremos problematizar estas cuestiones que tienen que ver con qué es paternar y maternar, a qué consideramos un problema de salud, ¿no? Y cómo hemos mirado esas corporalidades que no encajan en el binarismo que le aplicamos a la biología. Las personas intersex son el caso testigo, digamos, de que nuestra episteme es colonial y binaria. Porque nos muestra cómo le imponemos a la naturaleza un parámetro de normalidad que la naturaleza no pretende tener, porque no le interesa. La naturaleza lo que hace es variar, porque entiende que la diversidad es lo que nos salva. Si hay algo que ha salvado a las especies en este planeta es que se diversifiquen, no que se homogeneicen. Bueno, les metí un choclo, pero quería profundizar en eso porque me parecía que es muy importante, que es un tema muy delicado. Yo me quedé con algo que me pareció ahí como súper, súper interesante, que me parece que la medicina muchas veces lo que hace es, a partir de esa anormalidad, entre comillas, justificar todo. Entonces, en una misma consulta, quizás alguien que no es intersex, ¿no? Es completamente normal, entre comillas,
le dan un diagnóstico o averiguan o profundizan, y a la persona que es intersex, ya está, es porque es esto, ¿no? Es porque sos intersex, ¿no? Entonces esta cuestión urinaria que vos decís del 2%, ¿no? Es completamente todo reducido a esa, ¿no? Esta mi hija acá, que quiere participar y deconstruirse. Esto, ¿no? Como siento que pasa eso, que me ha pasado incluso eso, con quizás otras cuestiones, como fumar marihuana, ¿no? Digo, todo se reduce a que, fumás marihuana, entonces todo lo que te pasa está justificado por tu accionar, ¿no? Y todo atribuido a la subjetividad, ¿no? Como todo atribuido ahí, y lavándose de alguna forma un poco las manos y sin eso, sin profundizar. No sé si es por no trabajar, sino por reducir, ¿no? A la persona a su condición, entre comillas. Sí, yo creo que está buenísimo, Camila. Un gusto, Camila. Muy bien, nuevamente. Esto que trae Camila me parece interesante porque digo, no es por mala voluntad, es por la desesperación que nos produce no poder saber a veces y no poder clasificar, ¿no? Nos desespera no poder hacer encajar y tener una explicación para lo que pasa. Y yo creo que esta es una época que nos exige algo de soportar la incertidumbre, ¿no? Algo de hacerle lugar a la pregunta, pero también a las preguntas que pulsan en el cuerpo, antes que de encontrar las respuestas, porque las respuestas siempre van a silenciar la pregunta. Sostener las preguntas es lo más difícil del mundo, y es lo más perturbador, y por eso no se puede hacer solos y solas. Para sostener preguntas necesitamos un colectivo. Para pensar necesitamos una red. Solos y solas es tremendamente angustiante. Por eso necesitamos poder hablar de estos temas, ¿no? También traer nuestros miedos, nuestras incomodidades, lo que nos parece que nos duele en el cuerpo, porque todo esto duele en el cuerpo. Estos temas no se atraviesan, ¿no?, sin que reflexionemos profundamente qué nos ha pasado a cada una de nosotras y de nosotros en este tránsito de habernos convertido en estas mujeres y en estos varones. Porque nos pasaron un montón de cosas para llegar a ser estos que somos. Y no tiene sentido armar un taller para que yo hable de lo intersex o de lo trans, como si fuera el tema de moda. Hablemos de lo trans, expliquemos lo que es lo trans. Hay un trabajo muy previo y mucho más profundo, que es que nos podamos empezar a preguntar cómo nos convertimos en estas mujeres que somos, en estos varones que somos. ¿Por qué violencias tuvimos que pasar para convertirnos en estos varones y en estas mujeres que somos? Porque el sistema, cuando hablamos de violencia de género, no estamos hablando de la violencia que le ejerce un varón a una mujer solamente, que es un aspecto de la violencia de género. Violencia de género es un sistema que sistemáticamente hace encajar a los cuerpos en alguno de estos dos lugares y los hace cumplir con una cantidad de roles que producen mucho padecimiento y sufrimiento. Eso también es violencia de género. Es violencia del género. Es la violencia del sistema de género, que actúa no solo sobre las mujeres, sobre los varones de manera diferencial, sobre las personas trans de manera diferencial, sobre las mujeres de manera diferencial. O sea, el sistema del género encuentra un modo de hacernos padecer a todos y cada uno, podríamos decirlo, ¿no? Eva, ¿estabas resonando ahí con cosas? De todo, no sé si quiere alguien tomar la palabra, pero bueno, estábamos escuchando. Me gustó, ¿no?, por ahí retomar esta cuestión de la clasificación, y yo te había agregado en el chat medición, ¿no? Cómo, ¿no?, siempre estamos sujetos a ser medible. Para quienes, ¿no?, vuelvo un poco, que me identifico con las colegas en psicología y psicopedagogas, hay docentes, ¿no?, cómo estamos atravesados, ¿no?, con estas cuestiones de tener que clasificar o medir, ¿no?, todo el origen de los test de inteligencia, se me viene, ¿no?, en la mente, ¿no?, de bueno, si estás dentro de un número
¿no? Esperable, estás dentro de la categoría normal de inteligencia, si no quedás excluido por fuera, ¿no? De lo que se consideraría por un número, lo que es, ¿no? Ser inteligente, ¿no? Otra vez, ¿no? Y ahí la clasificación, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Digo algo a Quisiera que... esto. Sí, Complemento un segundito y doy la palabra, no sé quién la está pidiendo, pero dijiste medición y yo pensé inmediatamente que muchas veces cuando nacen corporalidades intersex que tienen lo que se considera clítoris sobredesarrollado, lo que se hace es medirles y cortárselos para que se ajuste a la medida correcta. O sea, es literal, no es metafórico lo de la medición que trae Eva, digamos. Yo me quedó algo así como medio ahí dando vuelta cuando hablaste de la violencia de género. Porque vos imaginate que yo, comisaría de la mujer, trabajamos la violencia familiar, ¿no? La violencia que sufre la mujer, los niños, el hombre, bueno. Y la violencia de género como la violencia que sufre la mujer por el hombre. El ámbito institucional, laboral, y ahora me vení con otra cosa que te escuché ahí y como que ay no, eso me quedó como, explícamelo por favor de nuevo, porque me encanta. Porque para mi profesión y mi trabajo es interesantísimo. Buenísimo. No, yo planteo, es como darle una vuelta de complejidad a la idea. Violencia de género, tal como lo entendemos en el sentido común, institucional, social, creo que es una categoría que la necesitamos para poder visibilizar una serie de violencias que están ligadas a las situaciones que viven mujeres en manos de varones. A eso tradicionalmente llamamos violencia de género. Yo hablo de que por debajo de esas violencias de género, esta matriz colonial, que podemos llamar el binarismo de género, ejerce violencias del género. No es la violencia de género, es la violencia del género. Pongo ejemplos típicos, pero es una categorización, entre comillas, que a mí me permite visibilizar cosas que son, si no difíciles de nombrar. Porque hay un problema con el tema de la violencia. El problema con el tema de la violencia es que rápidamente puede posicionarnos en lugares de victimización. Y yo creo que las peores estrategias para producir, digamos, de las peores estrategias que vamos a encontrar para producir transformación en el campo social es ir por esos lugares de victimización. Lo que no quiere decir que dejemos de reconocer que hay situaciones en las que hay personas que son víctimas. No estoy diciendo que no. Estoy pensando más bien en las luchas políticas, sociales y políticas. Entonces, yo te puedo decir que efectivamente los varones padecemos una cantidad inmensa de violencias del género, ¿no? De hecho, nuestro próximo encuentro, porque ahora nos quedan 10 minutos, pero el encuentro que viene, de la semana que viene, va a ser en torno a las masculinidades, ¿no? Y efectivamente, cierro la idea muy rápido para ponerle un ejemplo al día. Los varones padecen una serie de violencias del género que implican todo lo que tienen que hacer o dejar de hacer para encajar como varón. Y en eso hay mucha violencia. Y hay mucha educación en la violencia. Hay una pedagogía de la violencia, como dice Rita Segato, ¿no? Hay una pedagogía donde los varones aprendemos a soportar violencia y aprendemos a ejercerla. Esa violencia del género excede el hecho de que el tipo sea malo y la mujer sea víctima. Es entramado social histórico, es todo el entramado social histórico que configura ciertas acciones posibles, lugares posibles, modos de comportamiento posibles, que ejercen una cantidad inmensa de violencias. Digo, para los varones, para las mujeres, para las personas trans, para las infancias, para las personas cis. Ahí, violencias atravesamos todos, digamos. Lucila creo que quería decir algo. No,
una experiencia en realidad que tuve. Yo trabajé un tiempo, estuve viviendo en el sur, trabajando en una ONG, que básicamente lo que hacíamos era laburar con mujeres víctimas de violencia de género. Y en una de esas, un día cae un varón a decirnos que era víctima de violencia por parte de su pareja mujer. Fue una revolución, esto fue hace ya un tiempo, fue una revolución porque en lo que hacía de tiempo que existía esta ONG, que es mucho, nunca había pasado que un varón pueda visibilizarse en ese lugar por ahí de sometimiento, entre comillas, porque había un montón de otras situaciones. Bueno, nos tuvimos que poner a leer todas, a buscar información que no abunda, o al menos no hace 7 años atrás. Ahora, Parece muy cercano, pero no. Pasaron muchas cosas. Me parece muy interesante porque me da el pie para pensar algo, para hacer como mi última declaración y después me callo porque ya estamos en hora. Pero, y es cómo a mí me interesa pensar el feminismo, o los feminismos en plural. Yo me considero un varón feminista. Me considero un varón feminista desde hace muchos años, desde antes de que se pueda nombrar, desde antes de que se pueda decir que uno era un varón feminista. Digamos, cuando yo empecé a trabajar en cuestiones de género y diversidad, hace 15 años, no estaba de moda esto, no se hablaba ni siquiera todavía del matrimonio igualitario en Argentina. Y era difícil decirlo. Ahora es casi de moda, o sea, ahora es como que casi que qué cool, ¿no? Nombrarse feminista. Ahora, habría un problema si pensamos que el feminismo es una lucha que tiene que ver con que las mujeres se tomen revancha de los varones, o una lucha que visibilice que los varones son malos y las mujeres son víctimas de los varones. Para mí, el feminismo es una práctica de deconstrucción de nuestro sistema colonial del género. Y eso implica que los varones podamos empezar a preguntarnos cómo es que todas las cosas que tuvimos que hacer para convertirnos en estos varones que somos. Y que las mujeres efectivamente se lo vienen preguntando desde hace por lo menos 120 años, desde que hay movimiento feminista. Entonces, reconocer esa historia para mí es importante, pero para correrse del lugar de que el feminismo sería o debería ser en contra de los varones violentos. No, el feminismo no es en contra de alguien. Es para deconstruir un sistema que lo tenemos todos y todas tatuadas en el ADN. Porque el patriarcado heteronormativo, cis heteronormativo, no hay nadie que pueda decir que se terminó de deconstruir y que es tan cool. Ya estaría viviendo, ya estaría casándose con los aliens. O sea, era tu hijo, Lucila, ¿no? Ya, el hijo de Lucila sí está por fuera de esto. Pero no podemos decir que, digamos, no podemos llamarnos feministas y pensar que no nos toca nada, que nosotros ya nos corrimos de todos los lugares. No, acá hay un trabajo que no tiene que ver con preguntar por, bueno, ¿qué es la persona intersex? Yo soy cool porque ayudo o porque acompaño el movimiento de la diversidad. No, trabajar en feminismo es involucrarse con los propios procesos, con los lugares en donde estamos recontra constituidos y constituidas en esta sociedad cis heteropatriarcal. Y nadie puede decir que se hayan deconstruido totalmente. Y no importa decirlo, es deconstruirse hasta que un día ya no importe, tener que declararlo más. Ojalá y desaparezcan los movimientos feministas. Pero cuando lo digo así, ¿qué digo? Digo, anhelo que estas sean luchas que ya no tengamos que dar, ¿no? Que podamos pensar en otras cosas y vendrán otras luchas, y seguramente faltan siglos, ¿no? O sea, un sistema social que tiene milenios llevará algunos siglos de deconstrucción si sobrevive el planeta, si sobrevive la especie. Si no, bueno, ya se soluciona igual. Gracias a la pandemia se soluciona igual. Me gustó sí. lo que dijiste al principio de los feminismos y cómo lo concebís. Y yo siempre pienso en Paulo Freire,
en la pedagogía del oprimido, cuando dice que la educación no va a ser liberadora si los oprimidos se convierten en opresores. Y yo concibo el feminismo liberador. Si nosotras nos convertimos en opresoras, nada tendría sentido, no sería realmente Hermoso. liberador. Hermoso. Es algo de la complejidad que traía recién Lucila y que a mí me hacía pensar en los relatos de Rita Segato cuando contaba que ella se puso a trabajar con abusadores. Hay que tener espalda para trabajar, entrevistar y hacer grupos con varones abusadores. ¿Los vas a dejar en ese lugar reducido a el monstruo? ¿O podemos involucrarnos con estos procesos, que no digo que sea fácil ni que lo tenga que hacer todo el mundo, ¿no? Pero, digo, ¿vamos a colocar al otro en el lugar del enemigo y del monstruo? ¿O vamos a preguntarnos cómo llegamos hasta acá y qué tenemos que ver todos y todas en esto? ¿No? Es complejísimo y toca unos lugares re delicados y re dolorosos de las subjetividades y de las sociedades. Pero bueno, acá estamos para ponerle pecho a esas dificultades. Y acá estamos, 20, ya casi 8 de la noche. Pensaba, ¿no?, en esto de cómo construir otros sistemas que no nos obliguen a hacer de alguna u otra manera. Quedé con eso que me parece muy fuerte, ¿no? Porque siempre como que este sistema, esta episteme, siempre como que nos obliga, ¿no?, a tener que encajar, ¿sí?, en alguna categoría, ¿no?, que siempre estamos, ¿no?, sometidos a alguna clasificación, no solo desde el lado del género, ¿sí?, sino desde las otras, desde todo, desde donde lo pensemos, ¿no? Creo que siempre está ahí la mirada, ¿no?, clasificatoria de un sistema. Yo me quedé resonando, ¿no?, porque acá veo docentes, bueno, abogadas, ¿no? Y bueno, siempre mi pregunta va por el lado de la niñez, porque bueno, atiendo niños y niñas y adolescentes, preadolescentes, ¿no? Y me gusta pensar, digamos, toda la cuestión del género en estos niños y estas niñas, a las infancias trans, pero para todas, porque son infancias en transición, están transitando, ¿sí?, un camino para su elección y su posición sexuada, ¿sí?, cuando lo sea, a su tiempo. Parece importante, ¿no?, sobre todo para los que trabajamos en la clínica, en consultorio, ¿no?, de no buscar como un origen traumático o algo ahí, ¿no?, que haya sido como, ¿no?, o esta cuestión genética o biológica, ¿sí?, que hizo que, ¿no?, ese niño o esa niña haya elegido, ¿no?, una posición sexuada diferente, ¿no?, a lo esperable, o sea, a lo heteronormativo, ¿no?, femenino, masculino, hombre, mujer, sino otro tipo de elección, ¿sí? Y entonces como que hay que buscar la causa o el origen, ¿no?, del trauma de lo que, ¿no?, por ahí fue la causa, ¿no?, de esta elección, ¿no?, de esto, por eso digo que hay que ser bastante prudente al momento, ¿no?, de recibir una consulta, ¿sí? Muchas veces, o sea, no siempre, perdón, me corrijo, siempre, uno recibe la primera consulta de los padres, ¿no? Quienes son los primeros que nos consultan, ¿sí? Bueno, sea cualquier tema, pero bueno, hemos recibido, ¿no?, y colegas acá sobre cuestiones de género y muchas preguntas, pero insisto, me gusta pensar las infancias así, en tránsito, porque están transitando como así, en esta capacitación hoy también estamos todos transitando, ¿sí?, todo esto que vos nos traes, Pablo, bueno, lo que cada uno de nosotros pudimos aportar, y sí, no estamos totalmente desconstruidos, vamos camino a, pero es diferente, podemos marcar una diferencia, y me parecía, ¿no?, como para agregar también, que dijiste algo de darle lugar a la incertidumbre, y me parece que podríamos empezar a pensar a la incertidumbre como la nueva certeza de la época, como, ¿no? No sé qué opinan, pero me quedo ahí como pensando, ¿no?, que, bueno, la incertidumbre es una certeza, ¿no?, de quedarnos más con preguntas que por ahí
no concluir rápidamente, ¿sí? Porque ahí es donde podemos no llegar. Sí. Sí, a sí, mí Pablo. me traía todo esto que decías, ay, perdón, me traía también la palabra intemperie, ¿no? Como las categorías nos guarecen. Cuando se nos rompen las categorías y las organizaciones y las clasificaciones, nos sentimos en la intemperie, ¿no? Y ahí vuelvo con esta imagen de necesitamos mucho de lo colectivo, para que esa intemperie no la atravesemos con un padecimiento, con un sufrimiento, ¿no? Esa intemperie puede ser también un lugar en donde mirar las estrellas. O sea, puede ser también estar por debajo de ciertos lugares que nos guarecieron y que nos protegieron, pero que también nos encerraron. Entonces, apuesto a esta creación de libertad. Creo que pensar puede traer libertad. Digamos, me dedico a la filosofía por eso, porque creo que pensar es un acto de creación de libertad. Entonces, lo que estamos haciendo acá también puede ser un acto de creación de libertad para cada uno y cada una. Y eso implica este reencuentro con la propia singularidad, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a ir a preguntar por lo traumático de la subjetividad del otro? ¿Alguien puede decir que su vida fue color de rosas, digamos? No, tenemos un montón de cosas para preguntarnos y pensar de nuestras propias historias y de cómo nos hicimos los varones y las mujeres que llegamos a ser hoy. Entonces, ahí hay un tránsito hermoso que es empezar a observar esos tránsitos en vez de llegar a la pregunta por la rareza del otro. Porque total, ¿saben qué? Acá no hay nadie que no tenga su propia rareza. El problema es que nos enseñaron a ocultar y a odiar nuestras rarezas. Y el trabajo será volver a encontrarnos con esas rarezas y construir desde ahí otra. Susie Shock diría, no queremos ser más esta humanidad, ¿no? Entonces necesitaremos construir una humanidad por venir. Pero va a ser desde la rareza, no va a ser desde la normalidad. Desde la normalidad, miren cómo nos fue, crisis ecológica, ecocidio. Ahora tendremos que pensar otra cosa, ¿no? Otro modo de alojarnos en el medio de la intemperie. No, si yo también, Lorena, me tengo que retirar. Yo tengo otra reunión, tengo que atender, tengo un montón de cosas. Quiero Florencia leer... decía, creo que la deconstrucción de los adultos que son... Ajá. ¿La lees? Porque había otro anterior que Dale. quería agregar de Sí, había uno Compu, antes que decía, también. trabajamos en una obra de teatro con alumnos de 5 años en mitos de la sexualidad y ellos respondieron sin ningún tipo de prejuicio. Fue muy interesante y nos marcó que las infancias son muy libres de sentir y pensar. Y Florencia dice, creo que la deconstrucción de los adultos que fuimos criados y atravesados en este sistema binario es y será inacabada siempre, es un trabajo al infinito, porque debemos elaborar nuestras propias repeticiones en relación a nuestra subjetividad, y eso luego poder transitarlo dentro de la clínica con nuestros pacientes. Sí, totalmente de acuerdo, Flor. Totalmente, Florencia. ¡Qué trabajo! Chicas y chicos, les mando un abrazo, o no son chicas y chicos, son seres hermosos, les mando un abrazo hasta la semana que viene. Segundo encuentro que vamos Muchas a intentar. Gracias por participar, por la escucha, por las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Soraya. A ustedes, placer. Hermoso encuentro, interesantes aportes. Gracias, Cecilia. ¿Se cortó? Me gustó lo último de la rareza, esto. Buenísimo. Por ahí vamos, por trabajar en eso. Bueno, muchos La semana que viene retomamos todo esto, seguro. Y le damos una vueltita a esto que preguntaba Lía por el tema de masculinidad. Nos vemos. Buenísimo. Chau, chau.